una sola es la condicionante que nos coloca a todos los seres humanos en el estado de salud o en el estado de enfermedad. Y esa es el equilibrio. Sea este el equilibrio interno o el equilibrio emocional, el equilibrio nutrimental. Este equilibrio puede ser modificado por nosotros mismos, tanto para restablecer el equilibrio cuando éste se ha perdido, o generar el desequilibrio cuando la condición estaba en balance perfecto. Este es un proceso interno del cual muchas culturas antiguas nos han hablado. Por lo tanto, si esto es una verdad ya conocida, que el ser humano se provee a sí mismo el equilibrio interno, el equilibrio también de su entorno, de su manera de vivir, ¿es posible que un tercero sea el único responsable de generar este equilibrio en nosotros? ¿Es posible que un tercero tenga la misión, tenga el trabajo de realizar lo que nos corresponde a nosotros? Pues bien, esto es lo que abordaremos en el episodio de hoy. Por lo tanto, te invito a que te quedes y permanezcas con nosotros porque estamos en Rebelión de Lucifer. Hola, sean nuevamente bienvenidos todos ustedes a Rebelión de Lucifer. En programas anteriores hemos ya esbozado nosotros el concepto de que la salud y la enfermedad son solamente dos palabras mediante las que definimos al estado de equilibrio dentro del ser humano. Cuando existe una condición de desequilibrio, hablamos de enfermedad, pero cuando el equilibrio es el que debe ser, el equilibrio que es el estado óptimo de todo ser, entonces hablamos de salud. Por lo tanto, la salud es únicamente producto del equilibrio. Hablábamos también en aquel programa al respecto de lo que Linus Pauling postulaba con respecto a los nutrimentos. Y abordamos el ejemplo de la medicina ortomolecular. Y el hecho de que me vean el día de hoy vestido de esta manera es porque todo esto ha sido detonado a través de mis alumnos y de cierto debate que he establecido con todos ellos, debido a que las distintas posturas de entre las personas nos llevan a pensar que la enfermedad es verdaderamente un atacante externo que se apodera del organismo y que por lo tanto, como viene del exterior, es necesario expulsarlo del cuerpo. Desde la otra óptica, de esto que ya hemos empezado a esbozar, sabemos que es muy posiblemente todo lo contrario, que la enfermedad se detona a través del interior del ser, porque la enfermedad proviene de un desequilibrio generado desde dentro del ser. Siendo así las cuestiones, y tomando estas dos posturas, resulta para todos nosotros toda una gran interrogante el por qué la medicina y por qué la ciencia en general se han encargado durante una época dentro de la vida humana ya bastante extensa, de ser quienes definan qué es salud, qué es enfermedad y principalmente definir cuál es el estado de salud dentro de nosotros y a nivel de comunidad o a nivel de humanidad. ¿Quién decide si uno está sano o si uno está enfermo? ¿Quién lo decide? Pues eso se lo hemos dejado a la ciencia. Y por lo tanto, esto no solamente respecta a los médicos, esto también respecta a todo aquel profesional de la salud que interviene a través de sus conocimientos y sus desarrollos en detonar en el ser humano una condición u otra.
en detonar todo lo que se requiere para establecer el equilibrio, o bien detonar también aquellas situaciones, experiencias, vivencias que le van a desequilibrar para generar enfermedad. Todo esto ha sido ahora abordado por la ciencia, se han desarrollado muchísimos medicamentos como para combatir enfermedades que hasta hace tiempo se daban por incurables, combatir problemas que se consideraban de difícil respuesta o verdaderamente en casos en donde las personas estaban ya al borde de la muerte, en estos momentos es posible rescatárseles. Y todo esto se le ha atribuido a que es el medio externo, a que es la medicina o que es la propia química, la genómica y las diferentes ramas en todo esto, quienes se han encargado y quienes se llevan el crédito de hallar las soluciones a los problemas de salud del ser humano. Y no solamente del ser humano, sino también del resto de los seres vivos. Yo lo que quiero proponer a través de este programa es una consideración que posiblemente todos ustedes todavía no se habían hecho. Y esa consideración es el qué tan necesario es el papel de un tercero en el restablecimiento del equilibrio interno. ¿Es esto posible? ¿Es esto válido? ¿Acaso en las culturas más antiguas de las que se tenga registro esto sucedía? Pensando en que en las culturas más antiguas se requería de todo un sistema médico con el cual tratar a los enfermos, sanar a los enfermos. O tal vez en esas culturas la enfermedad no existía como la conocemos o como la hemos creado actualmente. Para todo esto hay mucho que investigar y la labor personal en cada uno de nosotros es esa. Investigar y recabar la mayor cantidad de información para poder nosotros abrir los ojos y definir nuestra postura al respecto. ¿Das por hecho y entiendes que la salud de tu propio cuerpo te corresponde a ti? ¿O das por hecho que le corresponde a un médico o a un químico o un científico en general? ¿Qué es lo que tú das por hecho? ¿En cuál de esas dos situaciones tú te colocas? ¿Dónde te sitúas? Porque lo que es bien cierto, y de esto hay investigaciones muy extensas, hay evidencias, es que existen curas para prácticamente todas las enfermedades o todos los padecimientos que experimenta el ser humano. La diferencia entre tener esas curas efectivas o no tenerlas, muchas ocasiones no solo depende de dinero, no solo depende de conocer a las personas adecuadas que te hagan llegar hacia esa cura, sino depende también de intereses de otro tipo de instituciones, de empresas e incluso también del gobierno, como para alejarte de todo ello. Es muy sabido porque esta es una de las enfermedades que lo ha invadido todo, o uno de los desequilibrios que están presentes en todas las personas, en todas partes, en todos los países, y ese es el cáncer. Por una parte, las farmacéuticas han desarrollado medicamentos con los cuales mitigar los síntomas del cáncer, de los distintos tipos de cáncer. Pero se sabe que ninguno de estos medicamentos es lo suficientemente eficaz como para atacar al problema sin generar daños colaterales. Y es por eso que vemos un deterioro físico tan grave en aquellas personas que se someten a quimioterapia. Pero de manera también simultánea, no se tiene un medicamento desarrollado específicamente para atacar la raíz del problema que ha generado esa reproducción descontrolada de las células. O si se tiene, al menos no se ha dado a conocer. Si juntamos todas estas variables, tanto las curas que no son del todo eficientes, los efectos colaterales y que no se ataca del todo a la causa, sino más bien el síntoma, podemos sospechar todos nosotros que esto se trata de un sistema que pretende fomentar
a que este problema y este padecimiento continúen presentes. ¿Y por qué? Pues muchas son las consideraciones que se pueden hacer al respecto, pero quienes investigan fuertemente todos estos temas, hay periodistas que se han dedicado a eso, a desenmascarar a las farmacéuticas. Defienden que a través de conocimientos chamánicos y de muchas culturas indígenas, se tiene conocimiento de que en la jungla se encuentran las plantas que pueden curar el cáncer. Es más, si no fuera a través de plantas o de remedios muy naturales, sí es posible que las industrias farmacéuticas hayan sintetizado ya en el pasado medicamentos suficientemente eficaces y eficientes con los cuales combatir a la causa, no solamente al síntoma. En ambas vertientes es posible que existan ya las curas, hablando de una curación externa, de algo tomado, inyectado, que genere el restablecimiento del equilibrio interno. Pero ¿por qué todo esto no sale a la luz? Pues porque muy posiblemente es más negocio mantener enfermos a los enfermos y enfermar a los sanos que sanar a todo el mundo. Es ya muy conocido, ha sido muy sonado, verdaderamente muy estudiado, que los remedios o los medicamentos sintetizados verdaderamente efectivos y eficientes no salen al público. Es más, las propias farmacéuticas, sabiéndolo, conociéndolos, deciden no comercializarlos, porque sería tan radical el producto, sería tan eficiente, que entonces no tendrían clientela. Esto nos da mucho que pensar, pero también nos hace reflexionar al respecto de cómo funcionan también otras cosas. Se ha especulado también que cuando nosotros llevamos los vehículos hacia el mecánico, incluso yendo directamente hacia la agencia que nos lo vendió, dentro de la agencia algo ocurre con el vehículo, que al reparar una falla se genera una falla nueva, y todo esto con el fin de cerrar el ciclo y de que vuelvas en algún momento más temprano que tarde a la agencia ahora a resolver un siguiente problema. Que prácticamente las calles no se reparan para que entonces los neumáticos, la suspensión de los vehículos se dañe frecuentemente y quienes se encargan de vender neumáticos, reparar suspensiones y carrocerías tengan siempre trabajo. Es una manera de asegurarte el sistema mismo de abasto, tanto de clientes como de recursos. Esto parece perverso desde que hablamos de cosas, por lo tanto debe ser todavía más allá de lo perverso cuando hablamos de la salud de personas y de animales. ¿Qué pasaría si a través del consumo de un medicamento detonas una siguiente enfermedad para asegurar a la clientela? Suena terrible, pero es posible. O al menos, esto no es imposible. Que los propios medicamentos se promuevan entre sí enfermedades nuevas, que a través del consumo de un remedio se detone una siguiente enfermedad, un siguiente desequilibrio. De hecho, eso es lo que pasa al consumir la mayoría de los antibióticos. El desequilibrio es tan grande que después la irritación, tanto gástrica como intestinal, son lo que nos lleva al médico una vez más. Al respecto de esto, quiero también abordar el caso de los que no son médicos, sino que más bien se encargan de la química, y no nada más los farmacéuticos, sino de los químicos de alimentos, de los ingenieros de alimentos. Porque, desde mi experiencia y desde lo que yo analizo ahora, es muy posible que todos los alimentos procesados, esos mismos que diferentes investigadores y activistas sociales han condenado porque contienen conservadores, porque contienen aditivos, efectivamente promuevan un estado en el ser que lo desequilibre completamente. Al respecto de todo esto, pues se han hecho estudios enormes
para poder utilizar dentro de la industria alimentaria ciertos productos, exclusivamente hablando de aditivos alimentarios. Los aditivos son sustancias que ayudan a mejorar el aspecto, la conservación, la apariencia de un alimento. Ciertas propiedades del alimento que se ven en peligro mediante el deterioro propio de la materia, bueno, pues estos aditivos se encargan de preservarlos, preservar atributos dentro del alimento. Y se da por entendido que los aditivos no son nutrimentos. Por lo tanto, esta era la aclaración que se le hace a mucha gente que piensa que con esto puede engordar porque consume más kilocalorías de las que estaban proyectadas. Pues eso teóricamente no ocurre. Los aditivos no representan un valor nutrimental. Los aditivos alimentarios no deberían influir en el valor nutrimental. Y entonces se dice que son inocuos, que no producen peligro alguno, no generan cambios, son aptos para el consumo humano y que la vía de eliminación de todo eso en el organismo es perfectamente natural. Entonces se da por entendido que si son aditivos alimentarios, pues prácticamente son saludables, son eliminables, no producen residuos, etc. Pero lo que sí sabemos todos es que incluso sin hablar de aditivos y más bien hablando de vitaminas, sí existen casos en donde el consumo excesivo de vitaminas provoca la acumulación de estas. Hablando de hipervitaminosis. ¿Y qué sucede con las vitaminas en exceso que no pueden ser desechadas? Pues en ocasiones generan incluso coloración en la piel o un daño en el hígado muy fuerte. ¿Qué ocurriría si es mediante los alimentos que conocemos actualmente como muy novedosos, los nuevos sabores de helados, los nuevos productos de panificación, las nuevas bebidas carbonatadas, las nuevas bebidas isotónicas, refrescantes y todo esto, las golosinas para los niños? ¿Qué pasa si a través de todo ello se promueven desequilibrios que no están del todo contemplados cuando se formula el alimento? ¿Qué pasaría si el único criterio para sacar al mercado todos estos productos alimentarios, farmacéuticos, etcétera, se toma en cuenta solamente si detonan alguna reacción alérgica o generan alguna irritación o alguna enfermedad, pero no se toma en cuenta que promueven otra clase de desequilibrios? Pues se estaría dando por inocuos o saludables alimentos y sustancias que son todo lo contrario, que son tóxicas y que envenenan al cuerpo. ¿Qué pasaría si nuestra mejor cura es realmente nuestro factor de caos interno, nuestro desequilibrante más grande y por lo tanto el detonador de la enfermedad? Pues estaríamos hablando de que tanto la medicina como la industria química son los proveedores en general de esto que doy en llamar la industria de la enfermedad. Porque es mediante la pretensión de conservar la salud que se genera enfermedad en el individuo. Y mediante el consumo de productos y la inducción hacia el consumo de dichos productos es que se genera una afición tan grande, se genera una necesidad por consumirlos que todavía empeora la condición, que promueve más enfermedad que salud, porque promueve en principio el desequilibrio en el ser humano, en el organismo en general. Pues entonces, realmente, todos los alimentos procesados que estamos consumiendo, todos los medicamentos, suplementos alimenticios, todos los tratamientos antimicrobianos, antivirales, y todo aquello que de uso común tenemos nosotros en la vida moderna, pudieran estar perjudicándonos más allá que ayudándonos a resolver problemas. Sí, nos referimos a que ese aparente problema es más bien un mensaje, tanto emocional como físico, de un estado interno que debes corregir tú mismo, y que ahora, por pretender que alguien más te lo corrija, te enfermas de una manera totalmente distinta, de una manera
completamente ajena al mensaje original que tu cuerpo estaba intentando darte a conocer. Por enmascarar un síntoma, te has perdido del mensaje íntegramente. Por enmascarar alguna deficiencia alimentaria, por compensar las deficiencias, ahora tienes nuevas deficiencias. Pues esto es lo que llamo yo industria de la enfermedad. Aquellos que por pretender la curación generan más desequilibrios. O aquellos que, de una forma completamente conocida, de una forma dirigida y con toda la mala intención, promueven la enfermedad disfrazándola de alimento o disfrazándola de medicamento. ¿A quién le beneficiaría que tú pierdas la salud? ¿A quién le beneficia que tú no goces de todas tus capacidades físicas, mentales, emocionales? ¿A quién? Pues muy posiblemente a quien está promoviendo y proveyéndonos de esos alimentos y de esos medicamentos. Quien te aleja de las verdaderas curas a enfermedades cotidianas o a enfermedades verdaderamente contundentes, como el caso mismo del cáncer o del virus de inmunodeficiencia humana, por ejemplo. Es a quien sea que lo esté promoviendo, a quien le beneficia que tú pierdas la salud. Dejo esto a consideración de todos ustedes. Lo pongo a consideración, reflexiónenlo, envíen todos sus comentarios, propongan algún tema adicional con el cual ligar o vincular esto que estamos haciendo. Porque quiero que a través de un siguiente videoprograma donde abordemos claramente esto de la industria de la enfermedad, con otro tipo de ejemplos, quiero que abundemos más en la evidencia con la cual demostrarnos, porque me incluyo en esto, demostrarnos a todos nosotros que hallar la cura en el medio externo es en principio un error. Y que hallar esas curas, que en realidad más bien enferman, pues resulta muchas veces peor. Por lo tanto, nos vemos en un siguiente programa y antes de despedirme, les recuerdo a todos ustedes suscribirse en este momento a Rebelión de Lucifer, compartir este video con todos tus conocidos e indica que te gusta si este video te ha puesto al menos a considerar eso que todavía no habías tomado en cuenta. Si este video te ha gustado, indícalo, indica que te gusta. Y mientras tanto, yo les deseo a todos ustedes un éxito y una salud fabulosos. Nos vemos en un siguiente videoprograma. Hasta luego.